Larga, el podcast de TrackRacing.es. Hola y bienvenidos a TrackRacing.es, bienvenidos a Octava Larga, este podcast sobre carreras de camiones hecho por apasionados de las carreras de camiones para apasionados a las carreras de camiones. Desde el equipo de TrackRacing.es estamos encantados de verdad de que hayáis tenido esa acogida al primer episodio de esta nueva etapa de este podcast de Octava Larga, que la verdad es que, oye, pues nos habéis sido muchos los que nos habéis escrito, los que nos habéis mandado mensajes por redes sociales, por WhatsApp, incluso alguna llamada, alguna ya colega de las carreras de camiones que nos lleva años siguiendo y que nos ha escrito, nos ha llamado a posta para decirnos, oye, pues me ha encantado el podcast, me ha encantado la idea, enhorabuena, seguir así y, oye, pues a lo largo de este segundo episodio vamos a contar las novedades que va a haber de cara al futuro. Pero para este segundo episodio, ya lo sabéis, estamos aquí porque el europeo no ha hecho nada más que comenzar, pero con doble sesión, así que conmigo nadie mejor para hablar del europeo que mis compañeros de viaje. Germán Tobías, buenas tardes, buenas noches o buenos días, como decía Alex el otro día. Pues sí, exactamente. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el término horario que lo estéis escuchando. Y nada, encantado de volver a estar por aquí, ¿cómo no? La verdad es que sí, estamos muy contentos de estar aquí, igual que estamos igual de contentos de recibir también a Alejandro Gómez. Muy buenas, Alex, de nuevo. Buenas a todos, ¿qué tal? Pues nada, chicos, segunda cita, la verdad es que ¿cuántos meses desde la carrera de octubre? Han sido 5 meses más 2, 7 meses de parón prácticamente sin campeonato de Europa y de repente el fin de semana del 30 y 31 tuvimos Misano, del cual ya tenéis el primer episodio tanto en Spotify como en YouTube, como en iVoox y también en nuestra web. Y a la semana siguiente, este 6 y 7 de junio, hemos tenido esa segunda cita en la que, bueno, ya sí que ha habido otro color más claro, ¿no? Es verdad que decíamos en el primer Gran Premio que Misano sí que es verdad que había pintado en rojo, pero que Kiss pues tampoco había sido tan superior, incluso tuvo ese problema en la carrera 3, aunque fue por un toque con Han, pero aunque había ganado no había tanta diferencia, pero aquí en el Slovakia Ring, en el jardín de Norbert Kiss, como le gusta decir a nuestro compañero Samuel, Mateo, Kiss sí que ha sacado toda su autoridad, Alex. Aquí sí que 4 de 4 y con una superioridad un poco más clara al respecto al resto que en Misano. Vamos con ese primer previo un poco, primeras palabras. ¿Qué te ha parecido este Gran Premio de Eslovaquia Ring 2026? Bueno, a ver, sí que hemos tenido, bueno, pues a Norbert ahí siempre, vamos a decir, pero bueno, el sabor de boca que me deja es un poco también como el de Misano, en el que más allá de la posición de Norbert está todo muy apretado, es decir, bueno, por resultados a lo mejor ya os vamos a contar que a lo mejor que Sasa Lenz pues ha quedado un poco más como ahí como segundo, pero la verdad que muy apretado, incluso en clasificatoria, en carrera. Yo creo que estamos teniendo una temporada muy bonita. Me da rabia que no sé, las 8 primeras carreras han sido de las más entretenidas de los últimos 3 años y bueno, no estamos ahí narrándolas, pero bueno, estamos aquí para contároslas igualmente y yo creo que están siendo pues carreras muy bonitas con muchos alicientes y con sorpresas, que al final, bueno, pues es un poco lo que nos gusta ver. Me he acordado de lo que tú decías, Alex, en cuanto a que eran carreras muy entretenidas. La verdad es que, bueno, luego hablaremos de ello, pero la carrera 2, esa parrilla invertida, ese carrerón 2 o 4, que me raya ahora, cuando Taylor y Kiss fue el domingo. Fue un auténtico carrerón, fue un auténtico, pues bueno, photo finish incluso de carrera. Que bueno, pues la verdad es que es con Taylor, no, perdón, con René, perdón, que la verdad es que fue muy buena. Así que
lástima no estar ahí, pero bueno, estamos aquí para contaros un poco lo que nos ha parecido este Gran Premio de Eslovaquia Ring. Decía la carrera 4, no fue el sábado. Germán Tobías, cuéntanos un poco qué es tu primer si estás de acuerdo con Alex en esa igualdad, que yo creo que es la clave de este 2026. Bueno, lo primero de todo es que quería decir que nos aproveche, porque nos hemos tenido que tragar nuestras palabras, porque si os acordáis dijimos que, bueno, Misano da muchos juegos, Eslovaquia Ring iba a ser un circuito más aburridete, entonces yo creo que nos tenemos que tragar nuestras palabras porque creo que ha sido un fin de semana apoteósico. Y bueno, regusto del fin de semana, yo le diría título principal, pimentón picante, porque ha sido rojo, ha sido picante y además me ha gustado ver ciertas acciones de Kiss que todavía para mí lo ponen todavía más arriba en un pedestal, que bueno, ya las comentaremos un poquito más para adelante, ¿no? Pero han habido un par de acciones de Norbert que me han parecido sublimes de pilotazo, Sí. o sea, de pilotazo. Por otro lado, lo bonito, vamos a hacerlo otro primero. La decepción del fin de semana, Jochen Hahn. Para mí, Jochen Hahn, no como piloto, sino pues porque no veíamos ese Iveco abandonar desde hace muchísimo tiempo, y es que ha abandonado en 3 de las 4 carreras. Por contra, para mí, mi punto de vista, lo positivo, el motor Mercedes funciona, el camión de Luis funciona, por lo que me alegra muchísimo. Y sobre todo, bueno, ya se ve que Stephen también ha estado hoy. No es para hablar de problemas, tal como están apretadas las cosas, como bien decía Alex, tenemos a Hecker. Eso sí que son problemas, eso sí que es un camión sin ritmo. No sabemos si mecánicamente, si problema de setup, problema de motor, lo que sea. Pero sí que es cierto que Luis ha llegado y su primera vuelta en el campeonato de este camión, su primera vuelta hizo 7º. Entonces ese es mi pequeño resumen de... Buen resumen, Sí. por lo menos de la llegada de Luis Recuenco a un camión nuevo, Eso es. chasis nuevo. Sacado de los test de Moss y puesto en Eslovaquia. Eso es. Sí, además que no estuvo, ya lo sabéis, que no estuvo en Misano, así que, oye, pues ni tan mal, ¿no? Ese comienzo. Bueno, pues mi primera impresión sobre este Eslovaquia Ring, este Gran Premio, pues un poco a la línea de lo que decís los dos. Claramente Kiss en Eslovaquia es brutal. Ojalá que la cosa pare aquí. Ya pasó en otros grandes premios, en otras temporadas en las que Kiss empezó en Misano y Eslovaquia arrasando y luego ya en NUR se empezó a igualar la cosa y ya no ha sido tanto la superioridad, pero sí que es verdad que en el Eslovaquia Ring es un circuito muy largo, es un circuito con pocos puntos de adelantamiento y Kiss es superior al resto en ese punto, en esa frenada, y ha sido muy superior con ese pleno de victorias. Es verdad que Sasa está ahí segundo, pero nos ha faltado Hahn. Albacete sigue siendo una buena media, ha hecho un tercero, 2 cuartos, o sea que está ahí. Y para mí, pues los malos, por lo que tú decías, Hahn. También Bradley, que no sé si os acordáis, que decía yo veo a Bradley como posible ganador de la Chrome. Es verdad que en Misano dije, bueno, tuvo problemas, en Misano salió con poquitos puntos porque tuvo problemas, pero el problema es que ha seguido teniéndolos en Eslovaquia Ring y ha puntuado solo en una carrera. Así que Bradley se ha caído de esa pelea por el campeonato de la Promotor cuando era uno de los claros favoritos por montura. Y bueno, pues decir que a nivel camión Luis Recuenco pues está ahí, lo cual es una grandísima noticia. El sábado no puntuó, pero el domingo ya puntuó en las 2 carreras, y que para mí el gran patito feo de momento de la temporada, tristemente, es el único piloto que no ha puntuado, que es, como tú dices, Germán, Clemens Hecker con su nuevo Scania, que esperemos que pronto esté de vuelta. Así que, dicho esto, vamos un poco a la
sesiones, vamos un poco a lo que ha sido la clasificación, lo que fue el comienzo de la jornada. Aquí sí que hubo jornada de viernes, perdón, con entrenamientos el viernes, con prensa y demás, pero los cronometrados, si no me equivoco, corregidme si me equivoco, sí que fueron, los cronometrados sí fueron el sábado por la mañana, sí, no me equivoco. Y bueno, pues con un KISS muy superior, Alex, pero con cositas que pasaron en esa Q. Sabemos que no lo explicamos el otro día, para nuestros seguidores fieles y que estuvieron ya el año pasado, la clasificación cambió de Quali y Superpole, pasaban los 10 mejores a la Superpole, pero ya hace un par de temporadas, son 3 sesiones. La primera sesión, si no recuerdo mal, son 15 minutos y tenemos todos los pilotos en pista, luego pasamos a tener los 12 mejores en pista y luego nos quedamos con 6, y esos 6 son los que se juegan la pole. Eso ha hecho que sean unas batallas mucho más divertidas, mucho más igualadas. Y bueno, cuéntanos, Alex, un poco, porque en la primera del fin de semana ya hubo un piloto, teníamos 14 camiones en pista, pero hubo un piloto que ya no pudo salir. Así es, hemos tenido 2 sesiones de clasificación este fin de semana con bastantes sorpresas. La primera que teníamos en el sábado era la ausencia de René Reiner, que rompía la caja de cambios en la segunda práctica y no les daba tiempo a cambiarla, con lo cual nos quitábamos un posible camión de Superpole de Q3, de los 6 primeros. Y bueno, eso hacía un poco que se moviera todo un poco, y como sorpresas, entre comillas, o como gran sorpresa, igual que tuvimos a Bradley en Misano, se nos colaba un Mark Taylor, que finalmente clasificaba quinto, ¿vale? Steffi Halm se quedaba fuera de la Q3, Luis Recuenco clasificaba finalmente noveno, por delante de Stephen Fass, que comparte ese motor Mercedes. Y dices, bueno, Norbert Kiss superior, hasta cierto punto. Prácticamente eran 2 décimas lo que separaba a Norbert de Jochen tras 2 minutos 42 segundos. Es decir, en porcentaje de las qualis más apretadas seguramente de la temporada. Porque aunque son 2 décimas, estamos hablando de que son pues cerca de 200 segundos. Entonces es un porcentaje ínfimo. Sasa Lenz se resarcía un poco de Misano, de ese error que tuvo sobre todo en la primera clasificación del año, y quedaba tercero, y le seguía José Eduardo Rodríguez, con Mark Taylor, como os comentaba, quinto, y Antonio, que no tenía una buena vuelta en Q3, pese a que en Misano lo hizo bien, se tenía que conformar con el sexto. Bradley Smith, por otra parte, cerraba o era el primero del resto, vamos a decir, con un 7º puesto, seguido de Steffi, y Clemens se quedaba, era el primer eliminado, porque en esta carrera, en esta quali, eran 13 camiones los que tomaban parte, con lo cual era el único que se eliminó en esa primera fase. Una pena para Clemens, que con este camión, vamos a decir, nuevo, esta fotocopia de Mina, de su primer camión Scania, no le está yendo bien. Vamos a ver, ahora tenemos próximamente la segunda carrera del Campeonato de Alemania, veremos, seguro que corre, veremos con qué camión lo hace y veremos con qué camión se va a la carrera de casa, que es Nürburgring, que es la siguiente del europeo. Esperemos que puedan mantener ese nuevo camión, pero si no, a lo mejor por salvar los muebles, y en aras de hacerlo bien delante de su gente, pues a lo mejor vuelven a ese camión antiguo. Pero bueno, la verdad que una clasificación bastante entretenida, sin grandes sobresaltos más allá de esos cambios de posición, y con esa ausencia de René Reiner, que luego tenía que pedir permiso a los comisarios para poder salir a la primera carrera. Decías que se metía también José Eduardo, Germán, en Misano no tuvo una buena sesión de clasificación en ninguno de los 2 días. Sin embargo, aquí parece que José Eduardo, todo lo contrario que en Misano. Ya de entrada en la parte 1 de la Q3, de la Q1, hizo un cuarto, luego hizo cuarto otra vez y finalmente hizo cuarto, o sea, muy constante el piloto portugués en esta quali del sábado. Sí, totalmente de acuerdo contigo.
al final es lo que decimos, al final pues fue capaz de poder poner el camión a punto, volvió a resurgir esos resultados a los que, entre comillas, ya nos tenía acostumbrados la segunda mitad del 2025 y bueno, y ahí se coló en cuarta posición, iba tercero, se la arrebató Sasa al final, pero bueno, mirándome la vuelta, si no recuerdo mal, un par de veces o tres, yo creo que Antonio, no le vamos a decir que le molesta, pero sí que yo creo que le interfiere un poco el ritmo. Porque se ve la quali como va cogiéndole poco a poco, y hay momentos en los que estamos acostumbrados a ver las qualis, la cual los camiones llevan una distancia bastante considerable para poder hacer esos registros y donde Norbert adelantó un par o tres de veces, se ve ahí a José Eduardo pues pegarse mucho a Antonio, ¿no? Y yo creo, tengo esa sensación que incluso le llega a molestar, y yo creo que incluso la vuelta de José Eduardo Rodríguez podía haber sido pues un pelín más buena de lo que fue, la verdad que sí. Al margen de José Eduardo, que hizo muy buena clasificación, pese a lo que comentas, reseñar, bueno, el Luis en la primera parte de la quali hace séptimo, o sea, su primera salida en quali con ese camión, con Su el primer Mercedes intento, Atlas, su primer intento, séptimo. Sí. Séptimo en la parte 1 de la quali del sábado. Así que muy bien Luis, muy bien Antonio también en la parte 1 y la parte 2, que clasifica tercero, pero luego en la parte 3 de esa clasificación, sí, en la última parte, Antonio, por desgracia, pues no hace un buen giro, no hace una buena vuelta, hace 44-2, 2.44-2, que le condenaba a la sexta plaza, a la última, cuando era pues medio segundo o algo más lento que lo que había estado haciendo en la parte 1 y la parte 2, un tiempo que simplemente habiendo repetido lo que había hecho, pues ya se había colado delante de José Eduardo, por lo menos en esa cuarta plaza, que es un poco a lo mejor a lo que aspiraba en la pelea con Sasa, porque tampoco Sasa estaba muy lejos de José Eduardo, que estaba unas 10.5. Por su parte, lo que comentábamos Alex en Misano, que decías que los Iveco iban bien, aquí solo teníamos dos porque no estaba Lucas, estaba Steffi, estaba Jochen, clasificó bien Jochen, pero Steffi octava, pero después de haber hecho ya en la primera hizo sexta, bueno, pero es que en la segunda hizo octava y no consiguió repetir. Es verdad que Eslovaquia, cuéntanos un poco, porque es un circuito el más largo de la temporada, a casi 3 minutos por vuelta cronometrada, una vuelta de enfriamiento se va a casi 4, por tanto tampoco hay muchos intentos, hay 2 en la parte 2 y gracias, y no consiguió mejorar la piloto alemana. Sí, es el circuito más largo de la temporada, un circuito muy técnico, que hace que, bueno, como tengas algún problema o alguna salida de pista o alguna pasada y pierdas, digamos, la vuelta, pues luego lo tienes muy complicado para poder dar otro intento. La verdad que efectivamente a mí me da siempre la sensación que en Misano los Iveco van bien. Aquí, a ver, Jochen estuvo muy cerca de Norbert, con lo cual tampoco vamos a decir que vaya mal el camión, pero desde luego que el circuito, pues bueno, es un circuito muy técnico, que premia mucho, sobre todo, pues bueno, las actitudes del piloto y la gestión del neumático. Los neumáticos este año nos están contando que son muy... porque aunque parece ser que aunque no se anuncie que son distintos, sí que parece que hay diferencias en el compuesto. Son neumáticos muy críticos en cuanto a la temperatura. De hecho, si analizáis las entrevistas de los pilotos que hemos tenido durante los 2 fines de semana, ya hablan de ello. Es decir, son neumáticos que en el momento en el que sobrepasas la temperatura, pues es muy difícil hacerlos volver y pierdes mucho tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Todos los pilotos están aprendiendo con estos neumáticos, que también parece ser que son un poquito más lentos que los que hemos tenido el año pasado. Y bueno, la verdad que es un aliciente más que tenemos este año, aunque el campeonato, digamos, el reglamento técnico se mantenga congelado prácticamente, a excepción de algún cambio en cuanto a seguridad, etcétera, y procedimiento. Pues bueno, es otro aliciente que también tienen los pilotos y que hace que, bueno, que año tras año pues se tenga que romper la cabeza. Yo creo que la fórmula que tienen ahora mismo las carreras de camiones en Europa con este reglamento, vamos a decir, continuista de año a año,
pues bueno, hace que al final, bueno, a ver, tiene un pro y un contra. Es decir, el pro es que pues al final acabas teniendo una parrilla que se va apretando año a año, ya que no hay grandes diferencias en cuanto a modificaciones o en cuanto a desarrollo, pero la contra también es que como te llegue un Norbert Kiss con un Sababaco y un equipo que funcione y un camión que respete la mecánica, pues le tienes ahí arriba sin parar. Pero bueno, también hace que bueno, pues que todo el mundo pueda evolucionar el camión y que la cosa cada vez a mí me da la sensación de que está más cerca. Y que también los costes se mantengan, porque al final hay que recordar que esa Super Track, de la cual, por cierto, ya hemos hablado el equipo de hablar en algún podcast, porque creo que es un tema que puede gustar mucho, porque al final nos criamos, nacimos con los Super Track en pista, y esos Super Tracks, si se fueron tan pronto, que por desgracia no los pudimos ver muchos años, fue por eso, ¿no? Porque se fue de madre, es decir, un reglamento que al final iba buscando más, al final hizo que fuera totalmente desorbitado. Y creo que también es esa la causa de que tengamos un reglamento muy continuista y como muy plano y muy solo cambiar. La verdad es que estaría bien ver cuánto ha cambiado. Desde el año 2008 creo que fue, o 2009, cuando hubo el desembarco ya de todos los camiones a la clase Track, que ya desaparece la Super Track 2 años después, 2011, 2012, quiero recordar. Me gustaría ver cuánto ha variado. Lo que pasa es que eso no lo vamos a saber nosotros, sería para que nos lo dijera alguien como Dani García Carpintero, como ingenieros que vengan de épocas anteriores, ¿no? Que vengan de muy largo, de muy atrás. Porque Un Justo Álvarez que correcto, ha vivido, que sería una conversación muy bonita, yo creo, sí. y que no hemos tenido, que no se ha visto. Pero bueno, a ver, sí, yo creo que el primer momento, digamos, en el que la fórmula actual ya se configura es en el momento en el que se decide que los camiones no lleven diferencial autoblocante, sino que lleven eje rígido, que lleven un spool, que no lleven diferencial, vaya, que sea como un eje de car, vamos a decir, un eje rígido trasero. Es decir, en el momento en el que los camiones, que eso, si no me equivoco, está en torno a 2007-2008, ese cambio. ¿Vale? La última temporada de Super Track, si no me equivoco, yo creo que fue 2006. 2006, yo creo que fue la última. 2006, yo creo, con los PAM, con esos Volkswagen, etcétera, ese último año. Sí. En el que Antonio ya corría ha pasado en la track. Eso es. Sí. Entonces, bueno, a ver, desde luego que sobre el papel seguramente que no hayan variado mucho. Es decir, tú ves fotos de esos TGA e incluso ves el chasis y más allá de los cambios de motor de culatines a un motor Common Rail y el desarrollo, la llegada de la telemetría, que yo creo que en esa época era todo mucho más complejo. Lo que es puro y duro el camión, más allá del luego el cambio que se ha hecho. El otro cambio a lo mejor más reseñable es el cambio que se hizo el año pasado con ese cambio de la geometría del eje delantero. Sí. Básicamente es todo desarrollo, es decir, los componentes, eso es, los componentes que se han estado utilizando han sido prácticamente los mismos, derivados de serie, pero bueno, los pilotos al final y sobre todo la construcción de los camiones es lo que ha ido avanzando, es decir, esos nuevos subchasis cada vez más reforzados, la llegada de la informática, la profesionalización hasta cierto punto de los equipos, la aparición del Tim Han como constructor de camiones, que prácticamente vamos a decir que no sé, el 40 o el 50% de la parrilla tiene un camión fabricado o derivado de uno fabricado por ellos, etcétera. Pero yo el otro día pensaba, ahora que se van a cumplir los 20 años los 20 años de la victoria del segundo campeonato de Antonio Albacete, me gustaría, sería bonito tener ese camión tal cual, ese camión campeón de Europa, y hacer efectivamente pues una prueba o no sé, una comparativa con lo que tenemos ahora. La verdad que sería bonito, la verdad. Habría que hablar con alguna de las enciclopedias que tenemos de las carreras de camiones, a ver dónde habrá terminado ese camión, esos largueros y esa cabina, porque yo creo que cabina portacoches, ¿no? Sí, cabina porta... No, el 2006 no. 2006 no, yo creo que fue en 2005. 2006 no, fue 2000... No, portacoches empezó en 2007. Fue después. 2007 fueron, sí.
2007 yo creo que es el primer año de ese techo de fibra, pero más allá de eso me refiero a lo que es el camión puro y duro, es decir, Sí, además ¿qué, que el 2006 qué es el fue lo primer que año pasó con ese camión? del 2000, ese camión, el del 2006, es el de, ya es con el motor mismo que llevan hoy. O sea, es que el motor es el mismo de 2006 a hoy. En 2006, hace 20 años, nace el motor de 26 MAN de carreras. Hasta hoy el mismo Bueno, motor, con nace la gama variaciones. Common Rail, eso es. Claro, por eso. Al Porque si no recuerdo 2005, mal, los primeros, ¿vosotros queréis decir que no eran D20 los primeros? no. El motor de, mira, Es que el D20 y el BD26 es exactamente el mismo motor, pero cambia la camisa. según la nomenclatura MAN, Absolutamente la misma. según nomenclatura mal, pasamos del D28 que llevaba el MAN F2000 y después Sí, los el MAN TGAs. TGA, que Antonio gana el último campeonato del MAN F2000, del MAN D28, que fue 2005, y al año Eso es. siguiente, 2006, Mm. gana la primera temporada también con el D26, es decir, gana la última del D28 y la primera del D26, y hasta hoy es el mismo motor. Eso sí es verdad que Piedrafita en su momento sacó variantes de clase A+, clase B, es decir, como diferentes a nivel Aquellos de motores, potencia, a nivel... aquellas misiones lilas, ¿os acordáis? Sí, ahí Estas misiones lilas y azules y hicieron aquellas muchas historias. variaciones, pero el camión sí que es verdad, Alex, que, joder, estaría muy chulo. Yo creo que ese camión acabó en Francia. Pero es verdad que a saber, luego, Jesús nos escuchará, luego se lo comentamos de todas formas, porque Jesús es nuestra enciclopedia al final y habría que hacerle el seguimiento de ese camión campeón en 2006 y hay que tomarte la palabra, Alex, de lo que ha dicho justo Albert, sería un muy buen compañero de conversación para hablar de esa transición de la Supertrack a la Track y de esos 20 años que han pasado desde entonces. Pues sí, y no sabemos si nos estará escuchando el propio Justo o alguien de su entorno, pero tendemos esa mano para tener esa conversación que seguro que sería interesantísima. Pero bueno, somos muy de irnos por las nubes y, Bueno, y nos eso olvidamos eso de es. dónde estamos, que es en Eslovaquia, en ese Eslovaquia Ring. Y bueno, teniendo conformada esa primera parrilla del fin de semana, pues nos íbamos a la carrera. Una carrera en la que, bueno, teníamos ciertas acciones, pasaban cosas, sobre todo no tanto por delante, que la cosa quedaba un poquito como empezaba, más por pero detrás, sobre sí. todo, bueno, más por detrás. René Reiner salía desde la última posición y conseguía acabar en la 8ª plaza, lo cual En le la primera daba... vuelta pasa Eso es, 5 posiciones ya eso, 4, pasa un décimo en la primera vuelta. Muy eso buena es. salida de René. Sí. Teníamos también a Clemens que acababa una carrera, también es noticia. Eso es Bueno, verdad. acababa y no acababa último. Y no por Bradley, que Bradley tenía que abandonar en la vuelta 5, con problemas también de caja de cambios, sino porque quedaba por delante de Luke Garrett. Un Luke Garrett, de verdad, con problemas también. Pinchado. Pero sí, Luca Red creo que correcto. pinchó, sí. Pero por lo menos acababa por delante. Y reseñar que en la salida, yo me lo apunté porque me sorprendió que José Eduardo no puso, o sea, pasó Taylor a José Eduardo, perdón, porque Eso es. Taylor salió, Bueno, perdón, Taylor ha hecho un par de salidas este fin de semana muy buenas, ¿eh? sí, Taylor pasó a José Eduardo en la salida, que me sorprendió, y luego José Eduardo no podía con él. Es verdad que al final, en la última, perdón, en la última vuelta, en la última curva de la parabólica, José Eduardo acaba adelantando a Taylor después de un acoso y derribo durante toda la carrera, ¿eh? Pero para mí, Taylor, además, en el. ¿Cómo se llamaba el trofeo de Goodyear? El Win Foot Award. Win Foot Award. Taylor era uno de los nominados con Lenz y quién era el tercero, ya no me acuerdo. No era Kiss que eso me gustó que lo hicieran así, porque creo que dieron más cabida a más pilotos y Kiss había hecho Kiss era merecedor porque fue el mejor sin lugar a dudas, pero es verdad que pues no le dieron a él también el trofeo de venga, va, eres tú, ¿no? Entonces, es verdad que me gustó eso y ahora lo buscaré, pero para mí,
Yo voté por Taylor como el ganador de ese Wingfoot porque para mí fue el mejor por encima de Len, que es lo que tú has dicho, Alex, que vale, que fue como el segundo, ¿no? Pero Sí, pero más estuvo en tierra allá, de nadie y no hizo correcto. no hizo nada. Sí que hizo, porque en la meritoria plaza, pero no te No entiendo tuvo mucho perfectamente. No cuerpo a estuvo cuerpo, ahí ¿eh? lucha, eso es. Yo creo, aparte de eso, yo creo que la lucha entre Taylor y Rodríguez fue brutal. O sea, para mí fue apasionante. Bueno, y sin Y como cuidado, dices, y por detrás venía Antonio con Steffi, que tela también la lucha que se llevaban, ¿eh? sí, por En eso ese digo mismo que modelo. al final fue una carrera bastante entretenida, más allá de que, bueno, Kiss ganó con 6 segundos y medio. Es verdad que lo comentamos un poco, yo probablemente la veía, Kiss parecía no tirar hasta el final de la carrera Bueno, realmente. la vuelta 7 también hay que saber si Jochen levantó o no levantó, pero sí que es cierto que en la vuelta 7 le mete 2 segundos y medio. Por O sea, de eso, golpe y porrazo, bola de fum, como decimos aquí en Cataluña, y en 2 vueltas le metió pues 5 segundos. También aclarar una cosa, eh, eh, René queda octavo, pero es que le meten 5 segundos de penalización a Stephen por overspeed. Entonces, cierto. yo creo que es un poco putada porque, ostras, estaba lejos de Stephen. Stephen iba con un ritmo bastante rápido y la verdad es que esos 5 segundos a Stephen pues le dieron la pole a René. Pero Stephen yo creo que le quitaron el caramelo de la boca. Pero bueno, al final las cosas como son. Hemos visto más de una vez esos overspeeds, no sé si por ajustar demasiado el límite y en esas pequeñas bajadas pues marcar esa pequeña punta y bueno pues creo que es una cosa bastante remarcable de esta C1. A ver, yo sé que Bueno, de René hecho venía, perdía la pole perdí para la la pole. carrera 2. A ver, también te digo que René estaba cerca, pero no sé, Alex, tú cómo lo viste. René hizo una muy buena primera parte de carrera que se comía uno detrás de otro, pero es verdad que luego al final del todo, al final en la parte ya vuelta, eran 8 vueltas, vuelta 7, vuelta 6, ya se quedó un poco estabilizada. Es verdad que sabía de la sanción, por tanto, antes de que supiera de la sanción, bien, pero para que os hagáis una idea, en la vuelta 4, perdón, la mitad de carrera ya está noveno. O sea, mitad de carrera ya está noveno. Y al final no llega. Yo sinceramente pienso que no llega porque no quiere apretar, porque sabe que tiene esos 5 segundos ganados. A ver, yo creo que, bueno, forzando la máquina a lo mejor pues se hubiera acercado. Desde luego que en el momento en el que ya ven esa sanción de 5 segundos para Fast, pues se limitan a simplemente bueno, pues a jugar con ese margen. Pero no hay que engañarse. Si vemos, sin llegar a ir a vuelta, en las vueltas rápidas de carrera, la de René es 2.45.2 y la de Stephen es 2.44.7, es decir, medio segundo de diferencia. Además, la de Stephen no sabemos si es justo la vuelta del overspeed y por No, eso es es tan la buena, vuelta, puede ser, es la vuelta 2. Y creo que la del Overspeed pero, era esa, o sea que. pero está en tiempos de José Eduardo Rodríguez Stephen. Entonces, bueno, la verdad que yo creo que René también venía de la mala o de la falta de rodar, de no haber rodado en quali. Seguramente que con dudas sobre esa caja de cambios que han montado de recambio. Entonces, bueno, yo creo que tampoco había mucho más en ese camión, pero desde luego que en el momento en el que logran matemáticamente ese objetivo y ya pueden simplemente aguantar, digamos, las diferencias, pues con ese octavo plaza se consolida y se quedan bien. Yo, Yo sí Steffi me he ido al queda. vuelta y vuelta. Por cerrar el tema de René, Alex, yo sí me he ido al vuelta a vuelta porque lo he abierto por lo de Kiss y Han y efectivamente llevas toda la razón. René viene siendo medio segundo, 7 décimas, menos la última vuelta que ya está muy pegado a él y hace 2 décimas más rápido nada más. O sea que yo creo que sí que se reserva. Y lo de Jochen y Kiss, antes de pasar a comentar de Steffi, es verdad que en las últimas 3 vueltas Kiss acelera, pero sobre todo en la penúltima, Kiss hace 2.44.0 y Han hace 2.46.5. Es que hace 2 segundos más Y lento Han medio.
Sí, sí. 2 segundos más lento. No, pero sobre sus propias vueltas, él venía en 2.43, en la vuelta 6 pasa a 2.44.5, ya levanta, pero es que en la vuelta 7 y 8 hace 2.46.5 y 2.46.6. Es decir, no es que Kiss pegara al estirón, porque es más, Kiss es más lento también las últimas 2 vueltas, pero es que Han dice, ¿para qué voy a tirar más si ya no llego y voy a reservar ruedas en estos últimos metros? Pero cuidado que no fuera algún problema lo de Jochen, porque acaba pasando meta con Sasa a 8 décimas, es decir, prácticamente en el paragolpes. Toda la razón, es verdad. Sí, y es más, sí. Lenz aprieta en la última, hace 2.44.8, que se queda medio a 4 décimas de su mejor vuelta de carrera. Pues puede ser, ¿eh? Puede ser, porque además en la carrera 3 ya no sale, con problemas ya de caja de cambios o de motor, ya no me acuerdo. En la caja de cambios, creo que era el No, la carrera 2. Ya, por eso que la carrera 2 ya no sale. O sea, Sí, sale sí pero sale. falla, sale pero falla. Da 4 vueltas, Y pero falla, se tiene correcto. que, Se tiene que tiene que retirar. retirar. Correcto. Entonces no sabemos si es el principio de los problemas, pero bueno, la verdad que Puede ser. curioso. Desde luego que el que más fácil lo tuvo, desde luego durante toda la carrera, fue el que más allá de la salida, de que pudo ver un poco en compromiso la posición, pues en el resto lo tuvo todo de cara, la verdad. Así es. ¿Qué ibas a comentar de Steffi? Una Steffi que, bueno, pues que salía muy atrás, como hemos dicho antes, salía octava, ¿no? Y acababa la carrera en séptima posición, ganando solo una posición con La de Bradley. Bradley. La de Bradley, Correcto. eso es. La No, de Bradley que simplemente abandonaba. iba a hacer el apunte de que René quedaba cerquita, a 1,5 segundos prácticamente de Steffi. Entonces, bueno, desde luego que bueno, los dos seguramente que buscando, visto lo visto, buscando un poco pues esa segunda carrera del fin de semana, y Taylor que era capaz de quedarse en esa quinta plaza y marcar uno de sus mejores resultados, yo diría, en primera carrera del día. Si no, Sí, casi seguro. sí. Entonces, bueno, la verdad que bien por el piloto británico. La verdad que el año pasado le echamos un poco de menos porque el año anterior, en 2024, lo hizo muy bien, sobre todo el final de temporada. Y yo creo que el año pasado le hemos echado un poco de menos. Entonces, bueno, vamos a ver este año si consigue estar ahí, porque la verdad que es un piloto bastante correoso y bastante bueno dentro del nivel en el que están estos pilotos Chrome, y la verdad que puede dar mucho juego, sobre todo si tenemos a Lucas de vuelta en alguna otra carrera, que luego hablaremos. Pues antes de pasar a la carrera 2, quería comentar el final de carrera que decíamos de que José Eduardo adelantaba a Taylor, pero es que Taylor hacía un tapón. Es verdad que ya por ritmo dice, bueno, es que no tenía el ritmo del resto. Claro, es que no es lo mismo estar defendiendo de un José Eduardo que estar tirando, ¿no? Pero entraban todos en pelotón, José Eduardo, Taylor, Antonio Albacete, Steffi, Fas y René, prácticamente todos en 2 segundos y medio, 3. Pero es verdad que Steffi alcanza a Antonio ya casi al final, o sea que me gustó mucho esa carrera por hacer la reseña de Fas y ese motor Mercedes, ese camión que fue bastante bien en el inicio de Eslovaquia, sumando a que Luis, es verdad que se quedó a las puertas de los puntos, se quedó 11º por detrás de Newell, rozó el podium también de la Chrome, que quedó 4º, así que bueno, nada mal el comienzo y nada mal por parte de esos motores Mercedes, con Fas empezando y acabando la carrera y además competitivamente, y también con Luis. Si no hay nada más que comentar de esta carrera 1 en Eslovaquia, esa primera comienzo de fin de semana, vamos con una carrera 2, como siempre, con parrilla invertida, con Norbert Kiss saliendo octavo. Aquí no había nada, ¿no, Alex? No había sanciones ni nada, ¿no? No, la verdad que más allá de esos 5 segundos que le imponían a Faz, no teníamos esos grandes cambios en esa parrilla, Bueno, como si tuvimos en Misano. hay una cosa que pasaste mientras que veíamos las carreras cada uno desde casa y haciendo sus quehaceres. Puede ser, pasaste una nota que les pasaron a los pilotos de la tierra, porque iba a decir justamente que aquí no había delimitadores de pista, porque es verdad que aquí no hay zonas asfaltadas, a excepción de alguna final de recta y cosas así, que evidentemente final de curva que enlaza con una otra variante del circuito, que ahí sí que hay, pero es verdad que las escapatorias no. Y tras la carrera, no sé si tras la carrera 1 o fue el propio El domingo por la mañana.
El domingo por la mañana, vale. Bueno, lo vamos a comentar ya que lo he dicho, porque los que hayáis visto la retransmisión, a mí me recordó mucho a cuando se corría en Albacete, que es un clima muy seco, sin escapatorias, y que cuando pisaba un camión fuera, pues liaba una polvisquera detrás. ¡Qué tela! Cuéntanos un poco qué es lo que les dijeron a todos los pilotos, un comunicado de que no se podía hacer, además con imágenes, en plan, esto no se puede hacer, porque la verdad es que durante el sábado lo vimos y mucho. A ver, más que no pudieran levantar polvo, Sí, bueno. es un recordatorio, bueno, pues de que la pista es lo que está entre medias de las líneas blancas. Y bueno, se tienen que mantener dentro de esas líneas blancas, y pero que los pianos no se consideran pista. Entonces, bueno, ponían ese ejemplo con 2 fotos en las cuales efectivamente, pues al pasar los camiones, ya no solamente por el pisar fuera, digamos, del piano mordiendo la pista, pues levantan esa polvareda, sino que también normalmente aquí en Eslovaquia, como se generan esos grupos, pues ya el primero que pisa ya levanta el polvo, y la verdad que bueno, pues es bastante espectacular para nosotros como televidentes, pero seguro que para los pilotos que tienen que sufrir ese polvo, y sobre todo las roturas de lunas, etcétera, que sufren los camiones, pues no es lo más elegante. En cualquier caso, también aparte ya no solamente el aviso era no solamente por el tema de vamos a decir, de respetar las líneas blancas, sino también, pues bueno, dando un toque de atención que podrán ser mandados a comisarios cualquier piloto que digamos que haga que entre debris, que entre suciedad a la pista. Entonces, bueno, yo creo que la FIA está intentando este año poner bueno, pues un poco más de énfasis a lo mejor en las reglas, e intentar que la imagen del deporte sea la mejor, que lo veo totalmente lícito y lo apoyo, vaya. Y bueno, teníamos esa curiosa comunicación. Oye, ¿y no os parece, abro debate, ahora el promotor es la propia FIA, hasta ahora era un promotor externo, siempre cuando hay un promotor externo, al final el promotor lo que quiere es que el campeonato sea lo más, pues eso, más espectacular, que tal, que cual. Ahora, antes podía haber debates, ¿no? Entre promotor y FIA, en plan que la FIA sea muy severa y el promotor diga, joder, vamos a, ¿no? Un poquito de cancha, lo que decías tú, Alex, ¿no? De que aquí la FIA de momento está respetando, ¿no? Está permitiendo contactos y, oye, eso lo aplaudimos enormemente, pero que aquí es verdad que ahora que tiene el control total, podemos decirlo, ya no solo deportivamente hablando en pistas, sino también en la promoción del campeonato, pues que esté tomando esas decisiones un poco más severas, ¿no? Lo vimos en Misano con esas 57 fueras de pista que acabaron en tropecientas sanciones, y lo hemos visto aquí como a la mínima, la verdad es que el sábado esto pasó bastante, pero sí que es verdad que poco se habla de las lunas rotas, que no se ven, el espectador no las ve, a no ser que haya un plano muy muy cercano a una luna, no se ve cuando es un chinazo, y los camiones, carrera sí, carrera no, acaban con chinazos. Entonces, no sé, a mí me da la sensación de que a lo mejor un poco viene por ahí, ¿no? El hecho de que ahora la FIA tenga todo el control total, que quiera dar un poco más pues ese énfasis a las normas, y a que ojo, que como tú decías, Alex, no lo veo mal, y que mientras que respeten el tema de que siga siendo un deporte de contacto, pues yo hasta lo aplaudo, la verdad. No sé yo si la diferencia viene por ahí, o porque la verdad que, bueno, al final, sea la FIA o sea una empresa, vamos a decir, externa, o la opción que sea, yo creo que al final lo que tienen que defender, más allá de que lógicamente pues las carreras sean entretenidas y llamen la atención a la gente para invitar al mayor número de partners posibles, de patrocinadores, también tienen que salvaguardar un poco la imagen. Es decir, muchas veces, o vamos, no sé si muchas, pero alguna que otra, nos hemos evitado de ver ciertos incidentes porque a lo mejor a según qué personas o según qué partes ya no del promotor sino de la FIA, pues a lo mejor no les interesa. Es decir, no sé, yo soy de la opinión que
Si tú quieres que un deporte progrese, a lo mejor te interesa te interesa mostrar todo lo que pasa y sobre todo mostrar lo impresionante. Es decir, tampoco vamos a ir a buscar las El morbo. situaciones más morbosas como se puede hacer a lo mejor en otros sectores de la prensa hablando del motor, como suele ocurrir por ejemplo con los rallies. Pero joder, si en una carrera habéis tenido algún incidente que hay víctimas, es todo chapa y pintura y un camión se ha levantado 5 metros del suelo, pues a lo mejor hay que dar un poco más de bombo a eso para que la gente diga, madre mía, ya no es que sean camiones, es que mira las burradas que hacen y las cosas que pasan. Entonces, bueno, habría que verlo. Entonces, bueno, yo creo que ahí no sé si habrá cambiado, lo veremos con el tiempo, si habrá cambiado al dejar de ser o al comenzar la FIA a ser ese promotor interno, si dan más cancha ancha a eso. Pero bueno, yo creo que los cambios que se han hecho pues son a priori para mejorar. No diría, por lo menos desde fuera, que se haya perjudicado el espectáculo y vamos a ver cómo va evolucionando. No sé, Germán, tú qué opinas, pero es verdad que estoy un poco con Alex en que, bueno, y eso lo sabemos nosotros como prensa, y lo podemos decir abiertamente porque al final, pero eso sí que lo veo bien. A nosotros siempre se nos ha dicho que cuando hay algún accidente no se pueden sacar imágenes hasta que la FIA lo permita, lo diga, venga, ya podemos subirlo, ¿no? Es verdad que hay veces que luego pues esas imágenes nunca han llegado a verse porque ya ha pasado tiempo y no salen, pero sí que es verdad que las propias retransmisiones al principio pues se mira hacia otro lado y después ya sí que se muestra. Tampoco digo yo que seamos como en el brasileño en el que se muestran los cataplazos que se meten, que claro, a más velocidad más fuertes los accidentes, pero no sé tú, Germán, cómo lo ves ese cambio, si quizá pueda ir por ahí o cómo lo ves, qué opinas sobre ello. Bueno, yo lo que opino sobre ellos al final es que, bueno, al final representa que antes sí que estaba la FIA, pero quedaba más en manos como dice Alex, pues de una empresa privada o pues no me sale la palabra ahora. Promotor, sí, un promotor. Eso, exactamente, un promotor. Y ahora, pues supongo que al coger las riendas la FIA, pues igual quieren imponer un poquito más no, así, más de seriedad, más de dureza. Bueno, dureza. No sería la palabra adecuada, ¿no? No, Pero un dureza poco no, más pero a lo mejor de más seriedad, pulcros, más ¿no? pulcros. Sí, bueno, somos la FIA y ya estamos aquí y ahora estamos nosotros. De tener cuidado cómo os comportáis y tal. Y bueno, y al final, pues un poquito eso, ¿no? Dar esa imagen yo lo enfocaría más por el tema de seguridad, ¿no? Por el tema al final bueno, de que se necesita cada vez hacer mucho más seguro pues el tema de las carreras, ¿no? Y entonces, pues bueno, permitiendo ciertas cosas, pues al final pues llegas a esas situaciones pues un poquito más complicadas, un poquito más comprometidas, que quizás ellos no busquen lo que habíamos tenido quizás hasta ahora. Yo igual quizá pues buscan algo que pues al final pues tener ellos la batuta en la mano y decir, oye, mira, pues desde que nosotros hemos estado aquí auspiciando el campeonato, pues el número de accidentes pues se ha reducido y hemos hecho pues muchísimo más seguro este deporte, ¿no? Al final yo creo que igual los tiros van por ahí. Puede ser, puede ser. Bueno, pues vamos con la carrera 2 del tirón, con muchos cambios, no por la parrilla, porque la parrilla, como decíamos, salía tal cual, con un Kiss octavo, Jochen Hahn séptimo, Lenz sexto, quinto José Eduardo, Mark Taylor salía cuarto, Albacete salía tercero, Steffi Hahn segunda y René Reinert, salía en la pole. ¿Qué importancia esa pole de René Reinert para aguantar, como aguantó hasta el final, muriendo en la orillita, como dicen eso, después de un auténtico carrerón que se vivió? Decías tú, Alex, al principio que te fastidiaba el no haber estado narrando, ¿no? Las carreras, porque la verdad es que fueron algunas auténticos carrerones. Bueno, pues a mí, he de decirlo, que en esta carrera 2 sí que me fastidió mucho, porque la verdad es que ese final me recordó un poco al de Taylor y Kiss
peleando por la segunda posición en Jarama, supongo que os acordaréis, en el que lo narramos con una pasión y una tensión de que va, que llega. Yo lo siento mucho, pero ahí yo iba con Taylor y aquí iba con René, porque, joder, al final nos gusta ir con el que da algo de batalla al que más puede o al que más está ganando, ¿no? Y bueno, Alex, pues vamos a narrar un poco contar un poco lo que pasó, y es que Kiss salió octavo, pero enseguida ya era, creo que nada más salir, ya era quinto en la primera vuelta, tengo aquí apuntado, en la vuelta 4, en la vuelta 2 ya era cuarto, en fin, que llega un momento en que pasa Albacete, pasa Halm, y en la foto final, pues pasa lo que pasa, cuéntanos. Pues efectivamente, Norbert va con esa superioridad, adelantando prácticamente todo el mundo. Tuvo suerte, si no recuerdo mal, en la salida, que le fue bastante favorable, y ahí ganó bastantes posiciones, sobre todo a primeras de cambio. Destacar, que no lo hemos dicho, el abandono que da solamente 4 vueltas. Es decir, Norbert Kiss consigue avanzar también porque Jochen pues, es uno de los huesos que se caen. Y efectivamente, pues llega a la zaga con ese Balú Junior de Balú Senior, zaga de René Reiner, que bueno, fue aguantando de buena manera toda la carrera, pero la verdad que nos dio luego una serie de vueltas espectaculares en las cuales, pues bueno, intentó el alemán aguantarle, y lo hizo bastante bien. De hecho, diría que en cuanto a conducción deportiva, o sea, conducción defensiva, vamos a decir, que también lo fue deportiva, la verdad, dio una clase René, porque el resto de pilotos más pronto más tarde sucumbían a los encantos de Norbert. Es decir, conseguía Norbert adelantarlos, pero la verdad que se lo puso bastante complicado René. De hecho, yo daba por hecho, cuando ya llegaban a ese último bucle de curvas, que iba a ser René el que ganara la carrera, pero una vez más Norbert nos demostró por qué es, diría sin discusión, el mejor piloto de carreras actualmente, de carreras de camiones, vaya, con esa espectacular imagen que os la podemos describir, pero lo mejor es que busquéis esa retransmisión y la veáis, porque o esos clips de redes sociales, porque la verdad que es espectacular cómo le intenta o le hace el lazo, como decís muchas veces, en esa última curva tan peculiar que tiene este circuito de Eslovaquia, esa horquilla monumental, gigante, con ese doble vértice que te da entrada a una chicane muy rápida para ya llegar a la meta. Y conseguía prácticamente por nada, por 10 milésimas, conseguía adelantar en esa foto finish a René Reiner. Y de los finales más ajustados que hemos visto, diría, en los últimos 10 años de carreras de camiones, y sobre todo cuando ha sido de esa manera. Es decir, un piloto que aguanta estoicamente toda la carrera. Me recordó un poco a este tipo de carreras de óvalo, la Indy 500 o alguna así, en la cual pues es en el último suspiro cuando se decide la victoria y pasan por meta y tienes que mirar los tiempos, porque es imposible de saber visualmente quién es el que ha ganado, y finalmente pues era Norbert Kiss el que conseguía la segunda victoria del día y la segunda del fin de semana. Y la verdad que espectacular. Y bueno, carrerón también el de René, aguantando ahí, que no es fácil. Hemos visto muchos pilotos salir en la pole, pero convertir eso en una victoria, pese a que tengas un buen camión, no muchas veces es tan fácil, porque tienes que aguantar 8 vueltas. Estamos hablando de 22 minutos ahí capitaneando, y siendo el primero que se encuentra en las curvas, y en este circuito, además, cuando tienes un Norbert detrás tuya, y lo vimos con otros pilotos, cualquier pasada de frenada, por mínima que sea, abre la puerta a que un Norbert Kiss te adelante, y no fue así. O sea, fue simplemente pura y dura batalla de carrerista, de distintas trayectorias, aceleraciones antes, después, las que le alzaron finalmente con la victoria.
Sí, yo no sé, Germán, si hay algo más que añadir a lo que acaba de decir, porque decías tú antes que habías visto un par de cosas y yo creo que en esta carrera 2 lo vimos. Por ejemplo, cómo adelanta a Lenz tirándose en la primera vuelta. Decías antes que Han en la salida aguanta muchas curvas, aguanta las dos primeras curvas en paralelo, pero luego es verdad que se encuentra con José Eduardo, se ve frenado y ahí Kiss adelanta a Jochen y pierdes uno de esos huesos, lo pierde. Pero el otro, que era Lenz, es que Germán lo adelanta tirándose en la frenada de manera sublime, igual que vemos después a Antonio y bueno, ya lo de René que comentaba Alex, ¿no? El famoso lazo en la parabólica final, que para mí es para quitarte el sombrero. Bueno, yo estoy de acuerdo con vosotros en todo. Simplemente hacer 3 apuntes rápidos de esta carrera 2. Estoy 100% de acuerdo con el carrerón de René. Eso es chapo, de quitarme el sombrero. ¿Vale? Pero tengo 3 apuntes sobre Norbert Kiss. Empezando, en la vuelta 5 ya va segundo. Es decir, tiene 3 vueltas para poder ser primero. Se adelanta Es capaz de no ir a poco a poco adelantado, no es capaz de pegar un estacazo y plantarse ya en posición de ataque 3 vueltas antes del final. Otra cosa también muy buena de Kiss es que ataca a René, va atacando René esas 3 vueltas, pero de manera, ¿vale?, que no pierden tiempo porque no se les echan encima a los demás. O sea, Kiss lo hace de tal manera, ataca a René de tal manera que no pierden tanto tiempo como para los que vienen por detrás se les echen encima de manera abismal. Ya sabemos cuando un piloto se defiende, entorpece muchísimo el ritmo y se acaba juntando en 0, ¿no? O sea, tienen 3 vueltas en las que 3 vueltas de 2 minutos, casi 3, que no son capaces de echar de meterse, porque Kiss en esta situación viniendo por detrás, vamos, hubiese hecho un escabeche, ¿vale? Eso una. Y segundo, yo me quedo con el adelantamiento de Antonio Albacete. Es un adelantamiento en que Antonio va refiado de que Kiss no le va a pasar, y es que Kiss frena detrás de Antonio, porque amorra el camión. Y se rozan. Pero al ver, sí, se rozan a la hora de abrirse Kiss, pero Kiss es capaz de levantar el freno, modular y meterle el camión en una frenada. O sea, es capaz de hacer... no es que busque el hueco y se meta frenando como hace con Sasa. No, es que frena y al ver que es... O sea, es tan sumamente bueno que es capaz de ver que Antonio ha frenado mucho antes. Es decir, tengo hueco, es capaz de soltar freno, meterle el camión y adelantar a Antonio. Hacerme caso, de verdad, miraros esa repetición de ese adelantamiento. La estoy viendo en vivo porque la estaba viendo. Es que no es que Norbert, repito, y hago incisión en eso porque me parece un detalle, o sea, de pilotazo, o sea, es que da igual, es que Norbert adelanta de todas las maneras. Es que o sea, es capaz de hacer correr el camión frenando, es capaz de hacer correr el camión acelerando, o sea, eso es brutal. Y la guinda del pastel es el lazo a René, que al final René, oye, ha dado el 120% suyo, pero es que mete el camión en un hueco milimétrico para poder, o sea, le hace el lazo, pero es que no es que le hace el lazo que René se va largo. No. Es que le hace el lazo y le mete el camión en un sitio milimétrico. Yo para mí, perdona que me lo diga, me da igual también lo que piense la gente, pero yo es que creo que Kiss tendrá sus puntos que muchas veces les hemos debatido, tendrá su carácter, tendrá su no sé, llamarle como queráis. Su carácter. Pero es que cuando hace estas cosas demuestra que, como comentarios, ¿no? Es que fulanito le va a aguantar, fulanito a este no le va a pasar. Lo siento, es que a día de hoy no creo que haya ningún piloto. Lo hemos visto todo de X. Yo creo que día tras día, carrera tras carrera, sigue innovando en adelantar. Es que innova en adelantar. Es increíble este hombre.
este Yo piloto con esto acabo mi... este piloto adelanta en la frenada, porque es el mejor frenando. Y Eslovaquia es uno de los circuitos en los que tiene esa curva 10, en los que la frenada, la curva 3 y la curva 10 son puntos de adelantamiento. A Steffi la adelantan en el inicio, empieza en la 3 y acaba adelantando en la 5, pero después de esas enlazadas ya Sí, pero el adelantamiento de Antonio no es un adelantamiento que no, de no, manual, no. como hablamos de Sasa y tal. Fijaros, o sea, amorra el camión y una vez con el camión amorrado se da cuenta y es Gira. capaz de levantar, modular y meter el camión. O sea, eso para mí eso es de No, otro el tema. adelantamiento, cuando yo lo vi, el adelantamiento de Antonio fue espectacular. O sea, añadiendo a lo que comentabas, que conseguían René y Norbert batallar sin perder tiempo, cuidado, que en el final, si ves el resultado final de carrera, los 5 primeros pilotos entran en un segundo. Los 4 primeros, perdón. En un segundo, es decir, la pareja tan fotofinish es el pasar de Norbert con René, como prácticamente el de Steffi con Antonio, que les separa sí, una se les décima del uno al otro. A ver, desde luego que esa última batalla pues les ha dado cierto aire para ellos poder acercarse, pero la verdad que espectacular. A ver, el final, la foto final con Kiss y René, perdón, es tan igualada que no nos damos cuenta, quizás lo que tú dices, pero Steffi está pegada, Antonio está pegado, luego viene Taylor con José Eduardo, con Lenz, y así ya viene Fast, Newell y Garrett cerrando el top 10. Un Luis que por cierto se queda pegado a Garrett, que lo adelanta, sale por detrás, si no me equivoco. El Luis estaba por detrás no, está por delante, lo adelanta Garrett, pero nada más ser adelantado, Luis como que se coge a la rueda. Luis, hay que decirlo, que siempre lo hemos dicho, que es muy buen piloto a una vuelta, en cuerpo a cuerpo le cuesta. Joder, si a eso le sumamos que Luis era la primera vez que se subía al Mercedes, pues con más Inri, ¿no? Pero luego acaba a 2 décimas de Luke Garrett y en una batalla bastante de tiempos, me refiero, bastante igualada, con unos tiempos muy similares a los de Luke Garrett, incluso las últimas vueltas, siendo Luis, pues mira, os lo voy a decir, es que la vuelta rápida de Luis es 2.46.1 y la de Luke Garrett es 2.46.5. Es mucho más rápido que Luke Garrett en el final de carrera. Lo que pasa es que yo creo que a Luis sí que yo creo que la carrera 2 es el principio de las buenas sensaciones de Luis con el camión en carrera, y eso lo vemos reflejado luego en el domingo, que ya hay puntúa. Y oye, pues la verdad es que ahí también es un buen comienzo de Luis para un domingo que por fin Mercedes volvía a puntuar. En su regreso Mercedes volvía a puntuar en esa jornada del domingo. Cerrando la clasificación, de los 12 que acabaron, Hecker de nuevo con unos tiempos 2 segundos más lento que Luis, 1,5 segundos más lento que Luke Garrett, o sea, es decir, muy lejos. Y bueno, pues reseñar lo que habéis comentado, que Bradley no empezaba por esos problemas en la caja de cambios y Jochen abandonaba. Por cierto, decías, Alex, tú antes, que posiblemente el principio del fallo de Han empezaba en la carrera 1. Pues bien, la vuelta 1, 2.48.5 de Han, esa era normal, relanzada, pero es que la vuelta 2, mientras que el resto ya están en 2.46, 2.45, él ya hace 2.52. La siguiente vuelta, 2.48.6, que es un tiempo muchísimo más lento a lo que están haciendo sus competidores, que son 3 segundos más lentos. Esa es su vuelta rápida, y justamente después de esa tercera vuelta, Han abandona. O sea que yo estoy contigo en que el fallo olía a que empezaba en esa carrera 1. No sé si tenéis algo más que añadir de esta carrera 2 antes de pasar a la jornada del domingo, Alex. No, por mi parte yo creo que hemos tocado todos los palos. Germán. Lo mismo digo, vamos ya por esa Pues jornada de vamos a domingo. por la jornada del domingo, una jornada del domingo con Kiss de nuevo, pues comandando, por decirlo de una forma, en el tiempo de clasificación de esa Q
vamos a decir Q2, parte 1, parte 2 y parte 3, que es la forma yo creo que más coherente de llamarlo, porque es que si no nos hacemos un lío. En esa parte 1, Antonio vuelve a hacer una muy buena clasificación, empieza segundo, con Taylor también, que es un poco lo que comentábamos del sábado, que Taylor había estado muy bien en clasificación, Antonio también. Sin embargo, cuando pasa a la Q2, Antonio sí que pasa. Taylor, por ejemplo, no hace una buena vuelta. Steffi tampoco. Steffi se queda otra vez en el corte. Séptima posición para ella, si no me equivoco, porque estaba viendo, espera un segundo, estaba viendo también de la clasificación del día del sábado. Pero no, sí, Steffi séptima y Taylor. Empiezo por ahí porque fue uno de los mejores en la parte 1, que había hecho tercero. Taylor no hace, y es lo importante, lo decíamos antes, 2 minutos 44 de vuelta dan para cometer muchísimos errores. Y Taylor le pasa. Taylor, que para mí, lo había dicho, que para mí fue el mejor piloto del fin de semana en global, pues en la Q2, en la parte 2 de la Q2, perdón, pues comete un error y acaba noveno. Noveno puesto para él, por delante de Luke Garrett, de Luis Recuenco, que es un décimo, y de Stephen Fass, que es décimo segundo. Hecker se quedó fuera en las primeras de cambio. Y antes de ir un poco, porque he contado un poco lo que ha sido la Q2, ¿vale? Ahora vamos a lo que es la parte 3, donde ya se repartieron la pole, pero Alex, como lo has comentado antes, vuelvo a comentarlo. René Reinert vuelve a no correr la clasificación. Pues así es. En la segunda, vamos, en el warm-up del domingo, tienen un problema de motor que hace que tengan que cambiar motor y una vez más, pues bueno, la operación de caja de cambios es complicada, pero la de motor, como podéis imaginar, pues lo es más aún y no les da tiempo a montar ese nuevo motor de cara a la quali y tienen que volver a pedir permiso para salir en la carrera. Más allá de eso, tenemos una clasificación un poquito más, vamos a decir, normal, aunque bueno, es Clemens el que se queda en esa 13ª plaza, como ya pasaba el sábado, clasificado en el resto. Mark Taylor, que se conseguía clasificar para la Q3, esta vez solamente podía ser noveno, teniendo a John Newell y Bradley Smith como competidores de la Chrome por delante. Steffi se quedaba también una vez más fuera, porque era Bradley Smith el que quitaba, digamos, o ocupaba esa posición dentro de la Q3 como piloto, vamos a decir, invitado. Bradley Smith dentro de esa Q3 y terminaban en sexta plaza, una de las mejores clasificatorias también del piloto inglés, que en el momento en el que el camión le ha vuelto a funcionar, pues nos ha demostrado que lo de Misano no era casualidad, es decir, que le está yendo bien el camión y el año, y vamos a ver qué más nos puede deparar. Luego por delante, pues bueno, una diferencia un poquito más grande, medio segundo entre Norbert y Jochen, José Eduardo tercero, y luego le seguía Sasalencia y Antonio, que tampoco conseguía un muy buen resultado. Se quedaba además a 2 décimas solamente por delante de Bradley con su camión del año pasado. Y bueno, nos pintaba un cuadro, un dibujo bastante similar al que tuvimos en el sábado de cara a la primera carrera que bueno, que es pasaban cosas que ahora vamos a contar. Germán, el reseñar, yo sin duda en esta Q2, en esta clasificación del sábado, de nuevo José Eduardo, pero es que si el sábado, o sea, perdón, si el domingo, el sábado había sido cuarto, aquí aumentaba la apuesta del piloto portugués y clasificaba como tercero por delante de Sasa, que como decíamos antes, que es que sí, que fue el segundo de todo el fin de semana, pero que tampoco estuvo muy allá. Es que hasta en la quali se le metió José Eduardo por delante con ese 43.3 que hizo el portugués, medio segundo más rápido que Lenz, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que se le dio muy bien, por suerte, esta primera jornada del domingo. Y bueno,
yo siempre lo he dicho, José Eduardo Rodríguez es un piloto que va a ser muy rápido, va a ser un piloto que va a dar que hablar. Pero bueno, al final también decimos que es muy joven, está cogiendo experiencia y al final, pues bueno, ya va haciendo esos pinitos, ¿no? También el año pasado en Zolder, también si no recuerdo mal, hizo una tercera posición. Bueno, se va consolidando, ¿no? Ahí. Pero es lo que bien dijo, ¿no? Su propia medicina, como bien me comentó él, es que las cosas están tan ajustadas que el que tiene el día bueno y el setup bueno está ahí delante y da la sorpresa. Y si no tienes el día o el setup bueno, pues pues es que estás el 8 tranquilamente, o sea, no entras ni a la Q3, ¿no? Pero sí, la verdad que muy buen resultado detrás de Sasa, que yo creo que Sasa tuvo un fin de semana bastante bueno y poco más que añadir, la verdad. Luego a partir de aquí para el pobre Eduardo, pues todo fue cuesta Todo abajo por y color esperar, sí. oscuro. Sí. Sí, por Bueno, reseñar un poco la quinta plaza de Antonio, que en las primeras partes no tuvo problemas, pero luego no encontró esa vuelta que al final es un poco lo que le pasaba a Taylor o lo que comentábamos que te puede pasar, ¿no? Que puedes estar siendo muy rápido, pero que al final en 2 minutos 40 y pico segundos todo puede pasar. Más allá de eso, no sé si lanzamos ya la carrera, Alex. no, porque se nos está olvidando a los tres una cosa, y es lo que pasó en el warm-up con José Eduardo Rodríguez, y que hay que comentar. José Ah, Eduardo cierto. Rodríguez, Cuéntanos, sí, pues José Eduardo importantísimo. Rodríguez comete un error, la razón no la sabemos, pero el hecho está ahí, y es que cuando sale la bandera roja, no solamente continúa esa vuelta en el paso por boxes y no se incorpora al pit lane, sino que además adelanta el camión de Antonio Albacete. Todo eso bajo situación de bandera roja. Entonces se le sanciona con 5 puestos en la próxima carrera que participe por cada una de esas dos ofensas, con lo cual, pese a que efectivamente clasifican esa tercera plaza, cuando llega el momento de partir de esa carrera, pues sale emparejado con René Reiner, que sí que pide permiso de nuevo a los comisarios para la salida de esa carrera 3. Llegando a esa carrera 3, el mayor incidente, vamos a decir, lo protagonizan estos dos pilotos. Y es que en la salida, que es una salida, vamos a decir, tradicional, los dos pilotos no se... Bastante limpia por delante. Sí, por delante sí, pero a la llegada de esa primera curva de derechas, el piloto alemán René Reiner y el portugués José Eduardo Rodríguez pues no se entienden, de tal manera de que José Eduardo ve como el espacio hacia el vértice se le termina al cerrarse René en su posición, es decir, al final José Eduardo tampoco estaba de par en par al lado, entonces tienen ese contacto, rueda delantera izquierda de José Eduardo con la trasera derecha de René, que además hace que el piloto alemán trompee, y a la vuelta de ese trompo impactan las ruedas traseras de rueda delantera con la trasera izquierda de René y el lateral izquierdo, y hace que el camión de José Eduardo se eleve, no sé, 4 metros al cielo, haciendo que José Eduardo pueda continuar, pese a que tenía una rueda seguramente pinchada, una llanta doblada, pero René Reiner opta por parar el camión y hace que 3/4 de vuelta después salga la bandera roja y se neutralice esta primera salida. Sí, además el golpe es muy severo. José Eduardo sigue, como bien dices, cuando llega a recta de meta, que hay bandera roja, yo ahí ya veo que la rueda está pinchada, pero tenía aire. Al final acaban entrando los dos a boxes, porque los dos pueden volver a la relanzada, los dos entran a boxes, los dos cambian las ruedas, uno la Bueno, trasera derecha. René, un apunte, Fonsi, René se va directamente Sí, a boxes porque ha bajado del camión y ha claro, visto el cuadro de llanta que tiene, pero correcto. José Eduardo no, se Sigue, planta en claro, se parrilla. queda, claro, y Entonces ahí le está pinchada ya. mandan, claro, le mandan, pero yo creo que hay algo más que esa rueda pinchada, porque una vez No, no, repara esa rueda pinchada, hay una toma
en que José Eduardo vuelve a retomar el pit lane y ese camión va daleado hacia la izquierda. Yo creo que algún problema, Pues te alguna digo, rotura o la algo. suspensión rota, ¿Ves? se desprendió de los puntos de anclaje, es decir, se desoldó, se partió de los puntos de anclaje de lo que es las ballestas y la suspensión, ¿vale? El depósito del agua también se rompe y la Eso barra es. de la dirección se le dobla. Esto he hablado con José Eduardo ayer, que bueno, el propio domingo le pregunté si estaba bien, porque el golpe, a ver, ha dicho Alex 3-4 metros, tanto no es, porque comparas con la imagen del tamaño de la cabina de René, pero sí que un par de metros largos sí que sube y un trastazo a 2 metros de altura, 2 metros y medio que pudiera, porque la foto la hemos visto, pero no sabemos si llegó más alto, porque no lo sabemos, sabemos la foto, ¿vale? La foto se ve a un par de metros, pero sí que el trastazo fue gordo y le pregunté de cómo estaba él. No me contestó a lo largo del día, por todo el jaleo que llevaba, y ya me respondió a la noche y ya ayer hablamos un poco y me dijo eso, que había roto muchas cosas, demasiadas para poder reparar en el momento y que nada, pues que haya acabado la jornada del domingo para él, pese a que habían cambiado la rueda y como tú comentabas, volvía a pista, pero al final en la propia No, vuelta de formación se salía. ese camión iba daleado ya en el pit lane, ya iba daleado ese camión, me he dado cuenta en la repetición Pero y bueno, bueno. está bien. Eso es un poco también, Ale, lo que comentabas tú antes de la espectacularidad de esta competición. Estamos acostumbrados a ver Fórmula 1, a ver turismos en los que cualquier golpecito, sobre todo si hablamos de Fórmula 1, evidentemente, pues salió muy buenas, ¿no? Y sin embargo, aquí estamos hablando de un golpe entre dos camiones. Es verdad que el hecho de que subiera a los 2 metros fue el problema que dejó fuera a José Eduardo, pero de haber sido un contacto de rueda con rueda, haber trompeado uno, haber trompeado al otro, los dos habían estado en pista como René intentó, por lo menos lo intentó un poco ese deporte de contacto, que está bien también que lo sea así, porque al final son bestias de 5.300 kilos que aguantan también ese tipo de golpes, a no ser que vueles como voló José Eduardo. Sí, sí, no, la verdad que los camiones son duros. O sea, eh, ya tiene que ser pues una situación importante para que un camión no pueda volver a pista. Desde luego que a lo mejor hay veces que tienen más daños y a lo mejor no son tan competitivos, pero en líneas generales los camiones son bastante duros. Y bueno, efectivamente José Eduardo no podía volver, pero el que sí que podía volver era René, que conseguían cambiar esa rueda y se daba de nuevo la salida manteniendo las posiciones originales. Claro, porque no se cerraba la primera vuelta, así que todo igual que antes, se relanzaba y bueno, en la primera salida Lenz había adelantado a Han. En este segundo intento pasaba un poco lo mismo. Han arrancaba la carrera, parecía que habían solucionado. Yo no sé si habéis llegado a saber cuál era el problema del sábado, si era el mismo que el del domingo, porque al principio se habló de caja de cambios, también de Han, pero no me quedó del todo claro porque tampoco lo dijeron muy claramente. Pues parece ser que algún tipo de problema eléctrico era el que le dejaba en la estacada en esta tercera carrera y además ya lo contaremos que no podía formar parte de la cuarta carrera. Es decir, ese problema le dejaba cao y sin tiempo para reparar. Y por lo que hemos escuchado, algún tipo de problema eléctrico, electrónico que no le dejaba correr al bueno del alemán. El bueno del alemán que llevaba desde el año 2021 144 carreras sin abandono por avería mecánica. Anteriormente sí que había tenido un abandono, quiero recordar, no, porque me lo ha dicho nuestro compañero Samuel, que es el rey de los datos, por un golpe. Pero sí que es verdad que llevaba, no hacía terceros desde hacía 15 años en Zolder 2011, para que veáis un poco la regularidad de Jochen. La verdad es que 3 ceros es raro que se dé en un fin de semana. Y más porque fueron fallos diferentes, ¿no? Pero sobre todo en los equipos top me vengo a referir. Y al final, pues bueno, una lástima ese abandono de Jochen en la vuelta 2, que bueno, pues dejaba la cosa en bandeja a
Sasa Lenz y al propio Antonio, que lo comentaba, que al final Antonio presionaba a Lenz en un principio por esa batalla por el segundo puesto, al final hacía bueno el tercero, pero Jochen sí que estaba ahí para ser segundo por delante de Lenz y de Antonio. También buena posición para Steffi, que remontaba, una Steffi que venía de salir muy atrás, salía séptima otra vez, si no recuerdo mal, y sin embargo, pues oye, volvía, o sea, en esta carrera tenía ritmo, hay que contar con la posición que perdía Jochen, pero también podía Steffi con Bradley, un Bradley que ahora sí aguantaba la carrera, la acababa y acababa quinto defendiéndose de Taylor, que aparte de la parrilla invertida era importante, ahí estaba en juego la Chrome, o la victoria de la Chrome. Bradley conseguía su primera victoria de la temporada en la Chrome por delante de Taylor en una batalla cuerpo a cuerpo bastante interesante, y justo tras ellos llegaba un René Reiner que evidentemente después de todo el problema, la verdad es que se recomponía bien y acababa remontando hasta la séptima plaza por delante de Luc Garret, Luis Recuenco, un Luis Recuenco que batalló muy bien con Luc Garret y con Newell. Llegaron los tres muy juntos, si no recuerdo mal, bastante juntitos, y Luis al ataque de Luc Garret otra vez. Un Luis que, vuelvo a decir, tiene más ritmo que Luc Garret, pero que le está, bueno, pues es normal, estamos en el principio de esta nueva etapa con el motor, con el camión Mercedes, y que al final subía a la novena plaza. Acababa, si no me equivoco, décimo, pero al final ganaba la posición con Stefan Fass por ese toque con Luc Garret. No sé si será Luc Garret, creo que tengo por aquí apuntado. Sí, con Newell, perdón, con Newell. Sí, ese toque que además era una de las razones por las que conseguía uparse René de forma tan fulgurante a esa octava y finalmente séptima plaza, ya que, bueno, pues tras ese incidente, pues bueno, perdían posiciones y René lo daba por bueno. Destacando en esta tercera carrera, ya no solamente la posición de Bradley, sino como bien has dicho, la de Taylor, que se queda ahí en esa sexta plaza. Y bueno, Stephen, que tenía esa sanción de 5 segundos y que hacía que quedara último. José Eduardo le dan como abandonó, le dan como que no ha salido, porque es cierto que en esa segunda salida no toma parte, es decir, no consigue salir y no lo hace tampoco para la cuarta carrera. Pues no sé si, Germán, ¿tienes algún apunte más de esta carrera 3? No, la verdad que no. El único, así como apunte, que parece ser que el único piloto penalizado este fin de semana ha sido Stephen. Es verdad, ahora que lo dice. Bueno, quitando la de José Eduardo del warm-up, Bueno, que esa, pero bueno, en carrera sí que es verdad que un Fass que evidentemente se pasaba de frenada, lo reconocía después. Eso es. Cosas que pasan. Es verdad que fastidiaba a Newell, que perdía, pero bueno, Newell se volvía a recomponer y volvía al ataque ahí, y bueno, al final, pues un Luis Recuenco que se quedaba puntuaba, pero por desgracia se quedaba otra vez a las puertas del podio tras Bradley Smith, Taylor y Luc Garret en esa Copa Promotor, pero que es verdad que sumaba los 2 primeros puntos de Mercedes en el europeo, en este regreso de la marca de Múnich, de la marca de la estrella, al europeo de camiones. Y ahí pasábamos con esa triste noticia de que nos faltaba José Eduardo para todo el fin de semana, eso lo sabríamos después. También nos enterábamos después de que Jochen tampoco estaba en la última carrera, con esos problemas, como bien comentas, Alex, eléctricos. Así que parrilla invertida de nuevo con Kiss la octava, séptima para Lenz, sexta para Antonio, quinta para Steffi, y aquí viene el juego. Bradley salía cuarto, Taylor tercero, René segundo y Luc Garret en primera posición. Podíamos decir que podía ser de nuevo una batalla René Kiss al final de carrera. Sin embargo, por desgracia, en este caso no fue así, porque nada más empezar la carrera, René, con muchos problemas, se iba yendo hacia atrás, Alex. Pues así es, no tenía tan buena suerte René, que tenía esos problemas en los primeros compases de carrera que le hacían perder posiciones.
Y bueno, por lo demás, prácticamente en la segunda, en la segunda curva, en la primera, antes de la curva 3, ya era cuarto René. El que conseguía hacerlo bien era Garrett y Mark Taylor, la dupla británica que conseguían en esos primeros compases de carrera mantener la primera y la segunda posición. Recordar esa espectacular imagen, esa frenada de triple que nos daba Kiss, que se emparejaba con René y Antonio en esa curva 3, que luego lógicamente pues no había suficiente espacio en la salida y tenían que ponerse finalmente en fila de 1. Y bueno, por lo demás, según van pasando los compases, tenemos a Steffi en esa tercera plaza. Y bueno, se fue cerrando el grupo. La verdad que tuvimos unos primeros compases de carrera bastante apretados. No tardaba mucho Taylor en adelantar a Garrett, aprovechando un error de su compatriota. Se conseguía en esa primera posición, que además Steffi luego tardaba poco en volver a adelantar a Luke. La verdad que bueno, cuando te pasan y te dejan ahí un poco a desmano, suele ser habitual, sobre todo en estos pilotos a lo mejor con un poco menos de experiencia, sobre todo en estas lindes, suele pasar el que vayan perdiendo posiciones. Decíamos de la salida, Taylor, vaya pedazo de salida se marca, Germán. Se mete por en medio de Luke Garrett y de René, y René al final, el problema es que se queda sin pista. Al final es muy ancha la pista de Eslovaquia, pero a la que llegan a la curva, 3 camiones en paralelo, decimos siempre, 3 en paralelo no cogen, y al final René pisaba tierra, por eso perdía 4 posiciones, pero vaya pedazo de salida del piloto británico, que desde luego en Eslovaquia estaba de dulce. Sí, totalmente. Es una cosa que puntualicé, es esa salida, ¿no? Encima con esas vistas de espectaculares de dron que hemos tenido en Eslovaquia, que nos han dejado ver, pues, otro punto, ¿no? De vista totalmente más espectacular, sobre todo con esas nubes de polvo, ¿no? Que nombraba Alex. Pues se veía, pues, aprovechando esa vista de dron, la espectacular salida que hacía Taylor, pero por contra, puntualizar la mala salida de Bradley, y es que tenía un problema de motor, ya que si os fijáis y veis la repetición, en el momento de abrir gas en la salida, suelta una chorrera de humo negro, en la que yo creo que ahí Sí, abandona la propia vuelta ya 1, abandona, ya ya está se va. diciendo el motor se acabó, y bueno, y el punto, ¿no? Dijéramos que estaba ahí de dulce. Bradley tenía otra oportunidad más para poder hacer las cosas bonitas, ¿no? Y sumar puntos para el campeonato, pero otra vez la mala suerte, pues la semana pasada fue el cambio, esta semana, bueno, ha sido el motor. Entonces, bueno, para ponerle un poco de apunte a esta carrera 4, ¿no? Reseñar yo, por mi parte, bueno, quise adelantar a René prácticamente calcando el adelantamiento del día anterior. Lo que pasa es que no se ve porque Bradley está yendo si la realización se centra en él, pero vuelvo a adelantarlo en recta de meta, en paralelo los dos, justo. Pero eso pasa en la vuelta 1, ya os digo, al final de la vuelta 1. Y oye, a mí me gustó mucho que Steffi, le aguantara casi 2 vueltas a Kiss, haciéndose ancha a la piloto germana, batallando como la que más. Es verdad que en esta ocasión tenía por delante a Albacete, tenía por delante a Lenz se lo quita en la salida, a Albacete se lo quita aprovechando, por cierto, una pasada de frenada de Antonio, que se llevó una reprimenda por ello, muy al estilo de Fast con Newell, pero con la suerte de que Antonio le tenía más cogido el interior, y lo que pasa es que echa hacia afuera a Garrett, lo toca levemente, y lo que hace es que, bueno, pues que básicamente pierden la posición los dos con Kiss, que venía justamente por detrás, pero es verdad que no hay un golpe ni lo hace trompear como sí que hizo Fast con Newell. Y bueno, aunque se anota el incidente, al final los comisarios deciden simplemente que se quede en una reprimenda, pero es verdad que se le facilita un poco el tema a Kiss y se coloca tercero en la vuelta 2, pero bueno, a partir de ahí, con Steffi aguanta 2 vueltas y bastante bien, por cierto, lo cual, oye, pues me gustó verlo en la parte de que, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Que hay pilotos que es que no aguantan prácticamente nada a Kiss, y aquí no, aquí Steffi aguantó
hasta donde pudo. Es verdad que al final Kiss, lo que decías tú, Germán, es Kiss, pero aguantó bastante bien la piloto alemana hasta el final. Y yo por mi parte también reseñar de Recuenco, que un Recuenco que en la primera vuelta, hasta que se centra en defenderse de Newell, hasta le mete la rueda a Lenz, que está presionando a Reiner. Tienen ahí un pelotón, Garrett, René y Lenz, y Luis incluso tiene un ritmo para estar en ese grupete peleando. Es verdad que al final adelanta Newell, pero bueno, luego acaba batallando los tres, Newell, Recuenco y ¿con quién he dicho que iba más? Con Newell, Recuenco y Fas, acaban los tres peleando y Fas no consigue adelantar a Luis, lo cual pues también es reseñable, que pese a que llevan el mismo motor, pues el Mercedes está ahí en cuanto a prestaciones, en un lugar en el que Fas ya lo hemos visto dónde está. Que yo quería hacer sobre todo esos dos apuntes, porque para mí Recuenco y Halm fueron bastante destacados en esta carrera, donde claro, Kiss ganó. Sí, totalmente de acuerdo, pleno de victorias para Kiss, y la verdad que bueno, como tú bien dices, ¿no? Es reseñable, ¿no? Ver a Luis ahí, pues que en esa primera carrera, ya con el Mercedes, un Mercedes que cada vez me va gustando un poquito más. Sí que es cierto que ese frontal no me acaba pero bueno, cada vez le voy viendo más bonito ese camión, y la verdad es que nos basamos solo en dos motores, el motor antiguo Oman y este nuevo motor Cursor que ha hecho Iveco, ¿no? Está bien también, pues que, oye, mira, pues tengamos a esos motores Mercedes pues rindiendo a la par que ya lo dejó claro el motor Scania con el antiguo camión de Clemens, pues que esté rindiendo, ¿no? Yo creo que Luis tiene un buen feeling con ese camión, lo está demostrando desde la primera carrera, y yo creo que Luis va a dar un paso adelante con este camión en las próximas carreras. Espero que se vaya adaptando a él y le veamos en más luchas, porque es cierto que Luis, yo le veía yo le veía en el podio en alguna carrera, y por lástima se le ha acabado escapando ese podio de la Chrome, pero yo espero ver a Luis, ¿no? Con el mono, dijéramos, ¿no? Con el parche de Mercedes, volviéndose a subir en un podio, ya que desde Norbert Kiss que no lo vemos. No, desde luego lo va a conseguir. Decíamos antes que Kiss ganaba la carrera, ojo, porque adelantaba a Taylor en la última vuelta, otra vez como a René. Es verdad que en esta ocasión Taylor comete ahí un error en la curva 10, donde adelantó Sí, se pasa Kiss de a frenada. Albacete, se pasa de frenada, y al final, bueno, pues se pasa, le pasa a Kiss, acaba segundo Taylor, que es una grandísima posición para él, y que no es la primera vez que lo consiguen para invertir, porque ya esa carrera de Jarama que comentábamos antes ya lo hablamos, pero oye, que Taylor se ha llevado 4 de 4 podios en el fin de semana en Eslovaquia, y para mí, sin lugar a dudas, por ir un poco cerrando ya el global del fin de semana, ahora nos comenta si tienes algo más que aportar de la carrera 4. Yo personalmente, igual que dije que Lucas era mi piloto del fin de semana en Misano, para mí este fin de semana, sin lugar a dudas, lo era Taylor, y lo acababa certificando con ese segundo puesto. No sé, Alex, tú si tienes que añadir algo más a la segunda carrera, y nos cuentas también cuál es tu favorito del fin de semana. Bueno, a ver, yo creo que Taylor efectivamente lo ha hecho bien. El premio Winfood finalmente se lo llevaba Sasha Lenz, que también me parece que es a destacar, que después del fin de semana que tuvo en Misano, parece que este fin de semana sí que ha tenido mejor fortuna, y me parece, bueno, ciertamente un buen ganador de ese premio. Y bueno, de la carrera 4, la verdad que poco más que aportar, que no hayáis aportado ya vosotros. Y la verdad que bueno, con ganas de llegar a Nürburgring, vamos a tener ahí un pequeño impasse en cuanto a tiempo, y también tendremos la segunda carrera del campeonato alemán del Ausenring, que veremos a ver cómo resuelven esa primera curva que el año pasado les trajo de cabeza con el tema del DTM y esas banderas amarillas, si recordáis bien, en el europeo. Sí. Entonces, bueno, vamos a tener ese pequeño parón, pero
para algunos equipos va a ser solamente un fin de semana de parón, ya que el fin de semana del 19, hasta el día 19, que ya es, lo diré, es viernes, es decir, este fin de semana del 13 de junio no, sino el 20 y el 21 tienen carrera de nuevo, y luego serán solamente 2 fines de semana de descanso hasta Nürburgring, hasta la catedral de las carreras de camiones, que nos traerá esa tercera cita del campeonato. Más allá de eso, bueno, destacar cosas que me he visto, cosas que me he fijado, cosas que he averiguado. Bueno, estaba el señor Reves, el dueño de la empresa Reves, estaba en el circuito este fin de semana, el circuito de Eslovaquia, muy cercano, muy cerquita a Hungría, a la frontera, muy cerquita de Budapest incluso, y que bueno, que hace que esta carrera sea a día de hoy la carrera de casa de Norbert Kiss. Y bueno, con la presencia del jefe, pues 4 victorias. Un integrante del equipo me decía el año pasado, dice, es curioso, dice, cuando ganamos todo nunca nos llaman, pero cuando fallamos nos llaman rápido. Entonces, bueno, yo creo que hace bueno, o les va bien el que teniendo al jefe de filas, al dueño de todo el equipo, bueno, poder brindarle esas 4 victorias que se le escaparon en Misano por ese pinchazo que tuvo con Jochen, y la verdad que bueno, pues enhorabuena al equipo Reves, porque una vez más pues demuestran que son seguramente, vamos, los resultados dicen que es la dupla más potente de la historia de las carreras de camiones, y lo estamos viendo. Yo entiendo que llegará un momento que dejen de estar, y echaremos de menos, aunque ahora nos tomen por locos, Sí. echaremos de menos el tener un equipo tan arriba y demostrando, porque habéis dicho el resultado o la estadística de Jochen, de la última vez que abandonó, de la última vez que tuvo un fallo mecánico. A ver, a mí me viene a la cabeza Misano hace un par de años, si no me equivoco, de Norbert, pero es que las estadísticas de Norbert vamos, ya lo sabéis, lo hemos visto en turracing.es, en esos distintos artículos que se han ido publicando, pero es que las estadísticas son abrumadoras. Y Mira, te digo la de Eslovaquia, que la pasó Samuel, que es el señor estadística. Acabas de decir que es su casa, ¿no? Pero es que no es su casa, es su jardín, es su cortijo. En 2023, 4 de 4. En 2024, 4 de 4. En 2025, 3 de 3 porque la cuarta se canceló. Y en 2026, 4 de 4. Pero es que en total, eso suman 15 carreras ganando, ¿vale? Pero es que en total son 17 porque en 2022 la tercera y la cuarta también las gana. Es decir, no gana una carrera en Eslovaquia desde el año 2022 en la carrera 2, cuando fue segundo solo por detrás de Anderson. Y la última que no acabó en el podium fue en la carrera 3 de 2019, que hizo cuarto, así que en 2020, en 2021 no hubo, así que podría decirse que del tirón lleva pues 7 años en el podio, lleva 6 años, o sea 5 años, 4 años ganándolo todo, y desde hace 5 ganando 17 carreras seguidas, datos que nos pasa el compañero Samuel Mateo. Su cortijo, ¿vale? Decías que era casa, su cortijo, es que es increíble. ¿Lo echaremos de menos? Sí, pero es que tela, ¿eh? La superioridad que tiene. Sí, no, a ver, la verdad que, bueno, pues desde luego que todas las hegemonías que hemos tenido en el deporte del motor pues acaban, entre comillas, aburriendo. Es decir, la era Schumacher, la era Red Bull, la pues todo ese tipo de situaciones pues hacen que al final, pues bueno, hasta cierto punto pues se puede incluso perder un poco el interés en las categorías, pero bueno, no hay que negar al César lo que es suyo, y el trabajo que están haciendo los chicos húngaros pues es increíble. Desde luego que sí. Germán, ¿algo más que añadir de este Gran Premio de Eslovaquia Ring? Nada, simplemente lo que tenía que añadir ya lo he añadido en esta presentación. Así que nada, nos vamos con el pimentón picante. El pimentón picante, que por lo menos en temporadas anteriores es verdad que Eslovaquia siempre ha sido la segunda cita y Misano la primera, por lo menos desde hace años, y Kiss en Misano se le ha dado siempre muy bien, y en Eslovaquia Ring lo que decimos, su cortijo. Pero ya en Nürburgring ya empieza la cosa a cambiar. Por lo menos en las carreras de parrilla invertida ya no es tan fácil adelantar. Además, hay una cosa que comentaste tú, Alex, el fin de semana pasado con el tema de las
de limitaciones de pista, que la FIA ya lo hemos dicho que estaba muy encima de ello, así que vamos a ver si eso se extrapola a que tengamos un fin de semana en Nürburgring el 10, 11 y 12 ya de julio para ver la tercera cita del campeonato. Vamos a ver también quién va del europeo a esa carrera 2 del campeonato alemán, porque Lenz estuvo allí. Vamos a ver si vemos algún otro piloto del europeo, como puede ser Hecker, que también estuvo, pueda estar en esa carrera del campeonato alemán. Fast va a estar, porque ya lo anunció, que Stefan Fast va a estar. Así que vamos a ver qué pilotos se suman a esa carrera alemana en Lausitzring, y también pues será cuestión de estar atentos a ellos, porque les va a venir bien para testear los camiones, y a partir de ahí, pues 10, 11 y 12 en Nürburgring, la tercera prueba del fin de semana. Os contaremos más sobre ella tras ello, y contaros de cara a nosotros a este podcast de Octava Larga, que bueno, pues estamos trabajando ya también para, como os comentamos en el primer episodio, traeros un poco también lo que ha sido las primeras citas del Campeonato de España de SSEC, que se estrenó en abril en Valencia, estuvimos en mayo en Navarra, así que estaremos de la mano de Jesús Nicolás y seguramente de Samuel Mateo, debutando también ante los micros, que está detrás de las teclas en la redacción, con las crónicas y los artículos, pues estaremos contándoos un poquito sobre ese Campeonato de España de carreras de camiones. Así que por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias, como decimos siempre, por estar ahí detrás, tanto en redes sociales como en nuestra web, en trailracing.es, como en este Octava Larga, el podcast de trailracing.es. Así que muchísimas gracias, Germán Tobías. Hablamos si no antes, para el Gran Premio de Nürburgring. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí, por tus anotaciones. Nada, como siempre deciros, el placer es mío y deseando que llegue la próxima. Buenas noches. Alejandro Gómez, Alex, muchas gracias, y vamos a preparar Nur, que bueno, si no hay cambios, tú viajarás a Nürburgring a disfrutarlo desde allí, ¿no? Pues sí, a no ser que pase alguna catástrofe europea, estaremos por ahí y bueno, con ganas de ver también las carreras en directo y de poder disfrutar del olor del gasoil, que aunque desde casa se ven y se aprecia y puedes ver todos los detalles, no hay ningún sustituto para el olor a gasoil y ver estas bestias del asfalto rugiendo en pista. Desde luego que no. Y además el 40 aniversario del Gran Premio, el Track Grand Prix de Nürburgring, así que muy recomendable. Todo el que nos escuche, si puede que vaya. Yo aún me lo estoy planteando, así que no puede ser que aún me plante allí, pese a que no tengo nada reservado, pero de verdad que es un espectáculo ese Gran Premio, True Grand Prix de Nürburgring. Así que, pues hasta aquí ha llegado. Muchas gracias por estar con nosotros. De nuevo, más de 1 hora y media, casi 2 horas. Así que, de verdad, muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo episodio de este Octava Larga. Muchas gracias. Y los seguimos en trailracing.es, en las redes sociales, toda la información del día a día sobre este apasionante mundo que son las carreras de camiones. ¡Chao!